Bienvenidos queridos hermanos a este video de preguntas y respuestas en este viernes del primer fin de semana de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos ante ti en este 6 de mayo que nos permites vivir. Te pedimos bendiciones para todos los enfermos y para todos los que nos siguen a través de estos medios. El final de la guerra, la paz en el mundo, Señor, y tanta fortaleza necesaria para los que somos débiles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy el Señor nos dice con claridad: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Permanezcan en mí. Si nos alimentamos del Señor es importante. Y entonces, ¿por qué hemos dejado de comulgar? ¿Por qué lo hemos dejado de lado? ¿Por qué no lo hemos tomado en cuenta? Es bueno volver e insistir en mantenernos fuertes, alimentados de su presencia eucarística en cada uno de nosotros. El que no come este pan no vive para siempre. Nosotros queremos vivir en la eternidad del Señor. El que come de este pan vive para siempre. No lo dice una sola vez. A mí me sorprende que muchos hermanos dicen que se saben la Biblia de memoria y soslayan esta parte, lo toman como un simbolismo. El Señor nos invita realmente a alimentarnos de Él, porque somos lo que comemos. Y si Él se quedó de modo especial en la Eucaristía, llamados somos a alimentarnos de Él. No lo dejemos de lado ni 10 minutos antes de morir, para que entonces ya llamen al sacerdote y ya le traigan la comunión y lo confiesen. Mejor ahora, con lo que tenemos, la vida, la oportunidad, volvamos a Cristo, comulguemos, nos confesemos, hagamos todo lo necesario para mantenernos en su camino, sobre todo obedecerlo. El que no come mi carne no tiene vida eterna. El Señor nos bendiga. Y pues estamos en el tema de preguntas y respuestas. Una de las preguntas es: cuando era joven aborté y estoy muy arrepentida. Hace apenas unos días me confesé con un padre en un retiro de mujeres. Cada que me confiese, ¿debo contarlo nuevamente al padre? ¿Puedo comulgar? Bueno, aquí ante los datos que nos otorgan, primero tendremos que ver si en el momento del aborto se tiene la conciencia de pecado, porque muchas veces la ignorancia nos salva cuando no sabemos que es pecado. Si se tiene conciencia de pecado, obviamente se debe de confesar, arrepentirse y todos los pasos necesarios para recibir la absolución. Si has recibido la absolución de ese pecado, ya no tienes que volverlo a confesar porque el Señor ya te lo ha perdonado. Obviamente aquí se necesita todo un tratamiento, muchas veces psicológico, para que la persona salga adelante, porque sí te perdona Dios, pero a veces no te perdonas tú y te sigue dando vueltas la idea en la cabeza. Entonces es importante ir a la paz, ir al perdón, creer en el perdón del Señor. Y si puedes comulgar, si te están dando la absolución, por supuesto que puedes comulgar, ¿verdad? A partir de ahí es una nueva vida, es una nueva oportunidad. Si no, imagínense si tuviéramos que confesar cada vez que nos acerquemos al sacramento los pecados del pasado. Sería interminable nuestra confesión, si así a veces nos colgamos, ¿verdad? Es importante entonces realizar nuestro examen de conciencia para podernos confesar. Dice la Santa Madre Iglesia que tiene que ser por lo menos una vez al año, o si se tiene conciencia de pecado grave. Eso es lo que se debe de hacer. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la tengo por acá. La siguiente pregunta dice: si Dios es el creador de todo, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Bueno,
Dios nos ha creado a todos con libertad y nos da la oportunidad de optar, de decidir, de elegir. Porque el amor es libre. Dios no nos puede obligar a que lo amemos. Si eso fuera, pues nos hubiera hecho única y exclusivamente para amarlo. Pero ni los ángeles les sucede esto. Y aunque han sido creados para adorar a Dios, también tienen libertad. La prueba está en que muchos ángeles son caídos o que han renunciado, han dado la espalda a Dios. Bueno, pues nosotros también tenemos y estamos dotados de esa libertad para seguirlo o para no, o para pues no quererlo en nuestra vida. Otra pregunta más, ¿cuál es la postura de la Iglesia sobre el suicidio? Bueno, pues chequemos el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2280 y también vamos a ver diferentes puntitos. Primero, sabemos que el suicidio corresponde a un pecado grave, ya que nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino Dios le pertenece a nuestra vida. Él dice cuándo comienza y cuándo termina. Esto también va para el tema del aborto. El suicida experimenta muchas cosas. A veces no es en sí, es simplemente desaparecer, sino quiere el cese de su sufrimiento, quiere encontrarse con la paz, quiere encontrarse bien. Pero al caer en esta tentación, en este gravísimo error de quitarse la vida, ¿verdad?, lo que se sospecha es condenación. Sin embargo, también apelamos a la gran misericordia de Dios, que conoce cada caso y por qué y situación. Ahí pedimos su luz, el perdón de la persona, para que la lleve al descanso eterno, ¿verdad? Pero de entrada sí tenemos que tener la conciencia de que no somos dueños de nuestra vida para quitárnosla o para fabricar la vida como algunos pretenden, inventársela jugando a ser dioses y eliminarla cuando quieran. O sea, no funciona así. Nuestra vida debe terminar cuando Dios lo permita, cuando Dios lo quiera así. También esto va para el tema de la eutanasia, ¿verdad? Que muchos dicen hay que desconectarlo porque está sufriendo. Bueno, ese es el pensamiento humano. Nos ha tocado ver milagros grandes donde mucha gente que estaba conectada regresa. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Su voluntad es insondable. Tenemos que pensar muy bien acerca de estos temas, del tema de la bioética, ¿verdad? Que además es un tema que se está desarrollando, pero sobre todo la cuestión es esa. El bien de la vida en cuanto a la presencia de Dios en nuestra vida, la decisión de Dios de darnos el ser, la existencia y obviamente de seguir creciendo. La pregunta es, si Dios nos ha creado y sabe lo que va a pasar en nuestra vida, ¿por qué permite la desgracia o el nacimiento de la persona que será condenada o algo así? Bueno, aquí tenemos nuevamente que apelar a algunas respuestas anteriores. Primero, Dios no creó a nadie para condenarse. Dios nos ha predestinado para ser salvados a todos. Y en este tema del predestinacionismo o la predestinación, tenemos que verlo precisamente en el tema que es negativo o positivo. El predestinacionismo negativo, ¿verdad? La cuestión es de pensar, pues si Dios me creó para condenarme, me voy a condenar, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, al fin me voy a condenar. Si Dios me creó para salvarme, pues hago lo que yo quiera, al fin me voy a salvar. Y entonces no tiene ningún sentido. No, así no funciona. El predestinacionismo es equivocado. Más bien, la predestinación corresponde, lo dice la palabra, Dios ha predestinado a todos para salvarse. O sea, Dios nos ha creado para ser felices, para estar con Él, para salvarnos. Pero en este elemento de la libertad, muchos han optado por otra cosa. Entonces, Dios no va a salvar a nadie a la fuerza, ¿verdad? Nos deja decidir, nos deja optar, nos deja vivir. Y en esa vida, con nuestra forma de ser y en nuestras decisiones, vamos manifestando lo que está en nuestro corazón. Dios nos ha llamado a la vida eterna. Del documento del Papa Gaudete et Exsultatem, ¿verdad? Como nos habla acerca de que podemos ser santos. La misma Lumen Gentium nos habla de que el hombre está llamado a la santidad. Pues es verdad, el hombre está llamado a la santidad. Pero hay muchos factores, ¿verdad? Si la persona se aleja de Dios, si la persona no está cultivada en el camino del bien, puede llegar a enfermar su mente, su corazón, a destruir su vida. Y esos son muchos de los casos de los que somos testigos hoy en día y en estos tiempos, en donde el hombre puede llegar a hacer de tales maldades increíbles en nuestro tiempo. La pregunta es, si Dios nos ha creado y sabe lo que va a pasar en nuestra vida, ¿por qué permite
la desgracia o el nacimiento de la persona que será condenada o algo así. Bueno, aquí tenemos nuevamente que apelar a algunas respuestas anteriores. Primero, Dios no creó a nadie para condenarse. Dios nos ha predestinado para ser salvados a todos. Y en este tema del predestinacionismo o la predestinación, tenemos que verlo precisamente en el tema que es negativo o positivo. El predestinacionismo negativo, ¿verdad? La cuestión es de pensar, pues si Dios me creó para condenarme, me voy a condenar, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, al fin me voy a condenar. Si Dios me creó para salvarme, pues hago lo que yo quiera, al fin me voy a salvar. Y entonces no tiene ningún sentido. No, así no funciona. El predestinacionismo es equivocado. Más bien, la predestinación corresponde, lo dice la palabra, Dios ha predestinado a todos para salvarse. O sea, Dios nos ha creado para ser felices, para estar con Él, para salvarnos. Pero en este elemento de la libertad, muchos han optado por otra cosa. Entonces, Dios no va a salvar a nadie a la fuerza, ¿verdad? Nos deja decidir, nos deja optar, nos deja vivir. Y en esa vida, con nuestra forma de ser y en nuestras decisiones, vamos manifestando lo que está en nuestro corazón. Dios nos ha llamado a la vida eterna. Del documento del Papa Gaudete de Exultatem, ¿verdad? Como nos habla acerca de que podemos ser santos. La misma Lumen Gentium nos habla de que el hombre está llamado a la santidad. Pues es verdad, el hombre está llamado a la santidad. Pero hay muchos factores, ¿verdad? Si la persona se aleja de Dios, si la persona no está cultivada en el camino del bien, puede llegar a enfermar su mente, su corazón, a destruir su vida. Y esos son muchos de los casos de los que somos testigos hoy en día y en estos tiempos, en donde el hombre puede llegar a hacer de tales maldades increíbles en nuestro tiempo. En la siguiente pregunta, ¿verdad? Acerca de si la sola escritura basta. Bueno, esta frase es muy protestante, ¿verdad? Porque nosotros los cristianos católicos sabemos que es muy importante la Biblia como fuente teológica, pero no es la única fuente. También reconocemos el magisterio, o sea, lo que dice San Pedro, los papas a través de la historia, los obispos, son importantes porque nos rigen. Creemos en la iglesia que Cristo fundó. Y por otro lado también los santos padres de la iglesia, ¿verdad? O la patrología, que nos lleva también al crecimiento en la fe. Entonces es un tripié. Esa patrología es muy importante porque los comentarios, las homilías, las catequesis de grandes apóstoles de los apóstoles nos llevan nuevamente y nos fortalecen en la fe. Y de ahí la liturgia de las horas en muchos momentos, en muchos comentarios que también nos alimentan. Entonces es un tripié. Santos Padres de la Iglesia, Magisterio de la Iglesia y también la Sagrada Escritura. Otra pregunta es si tenemos que hacer todo lo que la Sagrada Escritura dice. Bueno, esto de entrada no es cierto, ya que no todo lo que viene en la Biblia pues son cosas directrices de acción. En la Biblia vamos a encontrar grandes pecados, grandes atrocidades, grandes situaciones de abuso, de asesinato, de vicios, de excesos de todo tipo. Entonces, si hiciéramos todo lo que dice la palabra de Dios, pues tendríamos que hacer también esos excesos. Y no, son muchos para ilustrar los pecados de los hombres, en donde Dios permanece con su misericordia y también con su corrección. En todo caso, entonces, no todo lo que dice la Biblia es directriz de acción. En la Biblia vamos a encontrar muchas cosas interesantes, todas las ciencias. Vamos a encontrar historia, vamos a encontrar directrices de corrección, pasos a seguir, formas de vida, cultura, expresión de todas las situaciones del tiempo y por supuesto la gran palabra del Señor. Por eso es muy importante los evangelios, las buenas noticias, donde están los dichos y hechos de Jesús, ¿verdad? Que como bien dice la palabra, no alcanzarían los libros para escribirlos, pero estas son las necesarias y las importantes para salvarnos. Importante en la vida del católico la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay que aprender a leerla con un curso adecuado. Tenemos más preguntas. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de Jesús? Bueno, si tenemos en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, podemos pensar en Judas, en el Sanedrín, en Pilatos, en los romanos, lo cual solo Dios conoce. No se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén,
a pesar de los gritos y de la muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús perdonando en la cruz y Pedro siguiendo su ejemplo apela a la ignorancia. No mataron porque no sabían lo que hacían, Hechos 3:17. De los judíos de Jerusalén, incluso de sus jefes, muchos todavía se podría emplear en esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Mateo 27:25, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia Católica ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se redujera a las Sagradas Escrituras. El magisterio de la Iglesia y en el testimonio de los santos no se ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestro pecado alcanza a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a veces a los judíos. Podemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que nuestro mal, en nuestras acciones, las que hemos hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo, el suplicio de la cruz, sin ninguna duda somos los que vivimos sumergidos en los desórdenes y en el mal y crucificamos por la parte del corazón de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y lo exponemos públicamente a la infamia. Hebreos 6:6. Es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. En la rola Evelyn Zuleika, Dios sigue confiando en ti. Vamos a escuchar la interesantísima esta rola. Que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. En el chiste, nunca uses GPS para ir al panteón. Es muy triste llegar y que el aparato te diga: usted ha llegado a su destino. En la buena onda, no se olviden que tenemos el Festival del Día de la Madre este domingo, al final de la misa de 12. Gracias a todos los niños del catecismo, algunos hermanos, miembros activos de la parroquia que han preparado este homenaje debido a las mamás. Un fuerte abrazo y continuamos en Espíritu Canal, dándoles un agradecimiento por estar con nosotros en estos videos de preguntas y respuestas. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca para siempre. Así sea. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Gracias por estar conmigo aquí en Espíritu Canal en Santa Lucía. Un abrazo para todos ustedes. Denle like, compartan e inviten a suscribirse. Recibe la bendición de este video. Recuerda que estamos en Espíritu Canal, preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que han participado. Y si todavía nos llegan algunas, trataremos de contestarlas en su momento. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así sea. No se olviden que este próximo domingo tenemos el Festival del Día de la Madre. Muchas felicidades a todas las mamacitas mexicanas, a todas las mamás del mundo y por supuesto a nuestra Santa Madre María. Denle like al video, compartan y gracias por suscribirse. Estamos en Espíritu Canal.